Hola, hola a todos. Y nada, quiero empezar el vídeo con el mensaje que quiero transmitir, ¿no? Que es Stop Bullying. Hoy es el día, para los que no lo sepáis, es el Día Internacional del Bullying. Y creo que es un asunto muy importante, que creo que cada vez la gente está más concienciada de lo que es y de lo que implica, pero aún así considero que todavía hace falta mucho trabajo para poder erradicar este problema del que muchos niños y adolescentes sufren en el día a día, y que básicamente es una epidemia mm, de la que es muy complicado salir indemne, ya sea porque los casos más dramáticos, ¿no? Donde los propios niños o adolescentes desafortunadamente acaban con su propia vida, o gente que realmente acaba trastornada o con ciertos traumas para toda la vida. Y de alguna forma eso es prácticamente a veces, en algunos casos, como sepultar a esa persona, ¿vale? Sepultarla en cuanto a sus sueños, sus aspiraciones. mmm, de alguna manera le dificultas mucho el camino a la felicidad, ¿no? Y ahora, durante el vídeo de hoy, voy a ahondar un poco más en el tema. La idea del vídeo es explicar mi caso personal, ¿vale? Y eh, a continuación explicar un caso yo que he podido sufrir ya no en primera persona, sino como actor secundario en un instituto en el cual estuve dando clases. Situación que no había contado hasta ahora, pero que la verdad es que no me da miedo hablar de ello. Y nada, vamos, si queréis, a empezar lo primero de todo por el asunto que me afectó a mí directamente, como digo, de cuál fui yo protagonista. Para poner en contexto, yo siempre fui un niño bastante tímido, al cual me costaba mucho hablar en público, me costaba hacer amistades, pero nunca, por así decirlo, nunca dudé de mí mismo. Es decir, nunca me odié por ser como era, nunca cuestioné el por qué era como era. Mm, aceptaba que era tímido y sin más, ¿no? Y bueno, tenía mis amistades en el instituto, tenía mis amistades. Como digo, no era una persona que yo fuera directamente a buscar a hacer amigos, pero sí que, sobre todo por mis cualidades, conseguí atraer a compañeros que querían acercarse a mí y pues eso, conocerme eh, y bueno, y con suerte pues hacer amistad. Estoy hablando de más o menos unas edades desde los 10 años más o menos, así que recuerde. Y las cualidades de las que yo solía destacar eran principalmente, tenía
imaginación y se me daba muy bien dibujar y crear historias. Y por otro lado, era un muy buen estudiante. Desde siempre, pues mis padres me habían inculcado la importancia de llevar bien mis estudios y bueno, además tenía bastante facilidad a la hora de entender las cosas que se explicaban en clase. Así que bueno, solía tener notas excelentes y eso hacía que muchos compañeros se acercaran también para, quizás pues para que les pudiera ayudar o, o no lo sé, pero bueno, principalmente eran esas dos cosas, además de que jugaba muy bien al fútbol, se me daba muy bien y durante el patio y en educación física era uno de los juegos que más hacíamos, por lo que los populares solían elegirme en primer lugar porque jugaba muy bien. Y todas estas cosas hacían que se me acercaran bastante, ¿no? Los compañeros. Como digo, era curioso porque em, generalmente en toda comunidad hay una persona que asume el rol de líder de manera consciente o inconsciente por su carisma. Y lo que solía pasar conmigo era que se me acercaban principalmente las personas con carisma, los líderes, y principalmente eran dos, los populares, y a partir de ahí se me acercaba el resto, muchas veces, ¿no? Los satélites, por así decirlo. Am, pero bueno, en general, pues mi día a día era de esa forma. Me sentía bien conmigo mismo, como digo. O sea, nunca me sentí mal por no ser más extrovertido, por no poder tener facilidad para hacer amistades, no por querer acercarme a alguien y no poder. Simplemente lo aceptaba. Entendía que era una persona, un niño tímido y ya está, sin más. No me fustigaba por ello o me amargaba la existencia. No, simplemente pues era como era y a partir de ahí la gente se me acercaba o no y si se me acercaban pues estaba abierto a hacer amistad con ellos. Y bueno, no fue hasta partir creo que fue de primero de la ESO, primero de secundaria, que creo que es por ese tiempo tenía 11 o 12 años, que en ese año, por primera vez en mucho tiempo, porque durante toda la primaria había estado con los mismos compañeros, en primero y secundaria decidieron cambiar las clases, cambiar los grupos, ¿vale? Habían dos grupos por curso y ese año se decidió que se mezclarían diferentes alumnos de una clase con otra. Y eso en cierta forma sí que me hizo un poco estar como más intranquilo, no en exceso, pero sí que en cierta forma, porque era como me cambiaban de ambiente a algo que no estaba acostumbrado. Y sí al ser un niño tímido que me costaba bastante hacer amistades por mí mismo, solía ser la gente la que se me acercaba. En ese tiempo, lo que yo había ganado durante todos los años anteriores, sentí como que se había perdido, ¿no? Y ahora, otra vez, como que la gente no se me acercaba así porque sí, ¿no? O sea, lo mío había sido un trabajo de durante mucho tiempo, inconsciente, pero poco a poco la gente pues me había ido acercando porque les caía bien. Y, y creo que también pasó que durante ese tiempo empecé a ser más consciente de todo, ¿sabéis? Te haces más mayor, aunque realmente parece una tontería, pero sigues siendo un niño, pero con 11 12 años ya empiezas a ser un poco más maduro, ya empiezas a entender un poco más lo que pasa a tu alrededor, ya empiezas a valorar un poco más las relaciones sociales,
¿sabéis? Cuando eres más pequeño ni te paras a pensar en ello, ¿no? Si alguien se me acerca bien, si no me da igual. Eres demasiado pequeño todavía para entender las cosas. Y en ese punto sí que como que me empezaba a afectar, me quedaba un poco más intranquilo de que a lo mejor me quedara solo en educación física para hacer un trabajo. Y de manera poco a poco, ya digo, de manera automática, inconsciente, me fui acercando a un grupo de alumnos, principalmente eran tres, que eran muy callados, muy tímidos, muy introvertidos. Y es curioso, pero creo que hay, obviamente, creo que hay detrás un motivo, una razón. En mi caso puedo hablar, y es que yo siento que cuando me acerco a una persona introvertida, que no muy tímida, siento que siento que esa persona me va a poner menos, me va eh, a poner menos en cuestión, ¿sabéis? No me va a hacer un juicio tan fácilmente como una persona que fuera más extrovertida. Y en parte, creo que, como digo, creo que todo tiene una razón de ser y es que una persona que es muy extrovertida generalmente tiene más puntos de apoyo, ¿sabéis? Tiene más relaciones sociales, más diversificadas. Entonces sientes que te puede fallar en cualquier momento y esa persona, en cambio tú, fallarle a él es más difícil porque si le fallas te quedas más solo. En cambio, una persona que es muy tímida, introvertida como tú, es como que sientes que la tienes más en la mano, ¿sabéis? Que puedes em, como, como que es más difícil que se vaya de tu lado, ¿no? De tu radio. Y de alguna forma yo creo que sería por eso que me fui acercando a ellos. Obviamente también porque no eran malas personas, obviamente. Y me fui empezando a quedar con ellos y como digo, fue una época de cambios, pero aún así todavía pues todo lo que yo me había ganado en los años anteriores, ¿no? De ciertos alumnos populares que se me acercaban, todavía seguía ahí. Eso no se pierde de un día para otro, aunque se hubieran cambiado las clases, ¿vale? Y todavía pues me venían a buscar, por ejemplo, a la hora del patio, para que fuera a jugar con ellos. Y poco a poco me fui separando de ellos, de algo que hasta no me daba cuenta, era muy inconsciente todo, porque simplemente era como, me siento bien con este grupo de tres personas, me voy a seguir con ellos. Y empezabas a aislarte del grupo, ¿sabéis? Y ahora, ya cuando uno es adulto, ya lo ve todo más claro, ¿no? De que no es bueno nunca aislarte. Aunque te sientas bien con un grupo de personas, siempre es muy necesario comunicarte con todo el mundo, hablar, tener muchas relaciones, cultivar todas las relaciones. No es bueno solo estar con un grupo de personas. Y poco a poco me fui aislando y ya con el tiempo esas personas poco a poco obviamente ya no me iban diciendo de ir a jugar con ellos y tal, porque obviamente siempre les daba una excusa, pues era normal, ¿no? Que al final con el tiempo, poco a poco ya ellos fueran olvidándose de preguntarme y perdiendo el interés. Y como digo, con el tiempo me fui aislando y siempre estaba con este grupo de tres personas, bajaba al colegio con este grupo de tres personas, eh, estaba en los cambios de clase solo con este grupo de tres personas, todo el día con ellos. Y ella apenas hablaba con el grupo, con las otras personas, apenas, casi cero. Y eso al mismo tiempo hace que cada vez si ya eres tímido, cada vez tienes más inseguridad hablarle a las otras personas, ¿no? Y, y bueno, aquí entra un punto y aparte, ¿no? Más o menos fue allá por segundo de la ESO, creo que fue, segundo de secundaria, ya digo, con 12 13 años, no recuerdo bien. Am, Dentro de los
los grandes líderes o populares, ¿no? Que principalmente eran dos personas las que como que estaban por encima del resto, ¿no? Debajo de ese grupo de dos personas, sobre todo de una, había un grupo de a lo mejor 4, 5, 6 alumnos que eran como así podemos llamarle como los guardaespaldas, los satélites, no sé cómo decirle, que, que intentan como... Básicamente son personas que tienen muchas eh, frustraciones por dentro, se sienten infelices con cómo son y necesitan básicamente machacar y destruir a alguien para poder sentirse bien con ellos mismos y olvidarse del día a día, de lo triste que es su vida, ¿no? De los problemas que tienen en su ambiente familiar o su círculo más cercano. Además son personas que normalmente tenían muy malas notas en el curso. Pues este tipo de personas lo que solían hacer era intentar pisotear a los otros, ¿no? Y a quién cogían, pues siempre intentaban coger a las personas más que pasaban más desapercibidas, las más introvertidas, las que sabían que eh, apenas hablaban, apenas eh, se hacían notar, que sabían que no iban a... Sabían que no tenían ningún mecanismo o poder para poder responder o para enfrentarse a ellos. Y si mal no recuerdo, lo que pasó es que empezaron estas personas a meterse con alguno de mi grupo de 3 personas, ¿vale? Empezaban a decirle cosas, eh, apodos, que si empujones, etc., ¿no? Y a mí no demasiado, alguna que otra cosa así, pero recuerdo que me empezó a enfadar, ¿no? Como siempre, pues por ejemplo, durante el patio venían y se acercaban e intentaban meterse con o decirle alguna cosa a alguno de mis compañeros del grupo de 3 personas. Y empecé yo a intentar dar la cara por ellos, ¿vale? Empecé a lo mejor a enfrentarme un poco, a responderles. Y con el tiempo eso empezó a jugar en mi contra, ¿vale? Empezaron a utilizarme a mí, ¿vale? Dejaron de ya meterse con mi amigo a hacerlo conmigo. Pero ya conmigo empezó a ser de una manera mucho más dura, ¿vale? El triple de lo que habían hecho con el otro, ¿vale? Son recuerdos que me quedan lejos, me quedan lejanos y muchos de ellos de alguna manera los bloqueé, ¿vale? Yo no me acuerdo, muchos de ellos. De manera inconsciente acabé olvidándolos y no consigo bien recordar, pero sí que recuerdo ciertas situaciones por ejemplo, en el patio o cuando acababa el curso, ¿vale? Cuando acababan las clases por la mañana, cuando volvía por la mañana al cole, es decir, salíamos a lo mejor a las 2 de la tarde y volvíamos a entrar a las 3 o 3:30. Pues a las 2 de la tarde cuando iba a comer a casa y a las 3:30 cuando volvía, ahí también. Y por la tarde también, cuando salía a las 5:30 o así del colegio, también aprovechaban. ¿Y qué hacían? Pues es que son situaciones que son muy difíciles de que se pueda entender y se pueda... Parecen irreales, ¿vale? Parece que realmente no parecen creíbles, parecen que sean mentira, pero que son muy reales. Y básicamente, pues, eran, pues,
8 personas, 7, 8, 9 personas que literalmente iban me perseguían, ¿vale? Es decir, os podéis imaginar yo caminando, ¿vale? Por la calle. Y además es que, claro, encima yo me metía por caminos, por calles que no eran muy transitadas, ¿vale? Porque es que da rabia, pero cuando te pasa algo así, lo que quieres es que pasar desapercibido. No quieres que la gente vea lo que te está pasando. Y en vez de ir por calles transitadas, ¿sabéis? Donde va a haber mucha gente que lo pueda ver, ¿vale? Te metes por calles que apenas pasa nadie, ¿vale? Y eran calles que, ya digo, hasta apenas tenían pavimento, ¿sabéis? Pues iba por allí y me seguían, pues eso, 7, 8 personas. Y luego, es que es muy fuerte, grupos de... Habían días que habían grupos de 20, 30 personas, ¿vale? 20, 30 niños, incluso a veces de no de mi curso, ¿vale? De otros cursos, que sabían lo que me pasaba. Y simplemente iban para ver, para mirar y ver lo que me hacían, ¿vale? En esos momentos lo de los móviles todavía no era tan común, ¿vale? Pero sí que querían ver lo que pasaba, ¿vale? Y da mucha rabia porque desde el punto de vista de esas personas es como un show para ellos, ¿sabéis? Es algo que es morbo, morbo puro y duro, ¿vale? Es el morbo de algo que, que desde tu seguridad de que a ti no te está pasando, puedes ver cómo otro lo sufre, ¿sabéis? Y te da morbo ver cómo lo pasa, ver, em, ver al extremo al que pueden llegar, ¿vale? Para humillar a una persona y tú verlo desde atrás. Produce morbo, es algo propio del ser humano, ¿no? Y habían grupos, ya digo, de 20, 25 alumnos que seguían, que simplemente hacían círculos, ¿vale? Seguían, así sacaba la cabeza para ver cómo me hacían lo que me hacían. ¿Y qué me hacían? Pues básicamente me daban palizas, ¿vale? Me daban palizas entre el grupo este de 6 7 8 personas, donde alguno me cogía así, ¿vale? Por detrás, me cogían de los brazos, dos personas, eh, o por el cuello, y otros me empezaban a pegar en el estómago, dar patadas en el suelo y todo eso, ¿vale? Y, y para mí era horroroso porque por un lado estaban las palizas, pero lo que más me afectaba no eran las palizas, sino era la humillación que tenía que sufrir de ver cómo todo el instituto sabía, me reconocía y sabía que era yo básicamente el, la marioneta de todo el mundo, ¿sabéis? Y me daba tanta vergüenza que yo llegaba al cole y bajaba la mirada siempre, ¿sabéis? Porque sabía que todo el mundo me reconocía. Sabían que yo era el niño al que le pegaban, al que le humillaban, al que le hacían bullying día sí día también, ¿vale? Y no sé, era horroroso. Eh, Llegó al punto de que, bueno, yo no contaba nada, obviamente, a mis padres, porque me daba mucha vergüenza, me daba mucho miedo contar algo así y de que de repente pues eso fuera más, que mis padres se implicaran y eso llegara a los profesores, llegara a todo el mundo, me daba mucho miedo, no quería que eso se enterara más gente,
que de repente llegara a las altas esferas, me daba mucho pánico, me daba mucho miedo y yo me callaba y me callaba. Eh, Obviamente se me notaba, habían síntomas que reflejaban que algo me pasaba porque yo no era capaz de comer, no hablaba, no hablaba cuando llegaba a casa, me escondía, cuando mi madre me ponía de comer, pues no era capaz de comer, vomitaba, simplemente me metía una cuchara en la boca y quería vomitar. Poco a poco, pues obviamente se me empezaban a notar las cosas. Em, Dentro del grupo de tres amigos estos que éramos, al principio sí que ellos como que me intentaban apoyar, me intentaban como ir conmigo para no dejarme solo. Y, por ejemplo, iba a casa de un amigo de ellos que vivía muy cerca del colegio para no tener que ir solo, porque si me quedaba solo, pues obviamente era mucho peor y era más fácil que se aprovecharan de mí. Y entonces pues no iba yo no me iba a mi casa, siempre iba a comer a la casa de mi amigo que vivía muy cerca. Pero con el tiempo, pues bueno, supongo que es natural, pero al final son niños. Hasta mi propio grupo de tres amigos me acabó dando la espalda, lo cual a mí me afectó mucho porque, claro, yo al final encima yo había dado la cara, había defendido a uno de ellos, ¿sabes? Para que no le pasara lo que le estaba pasando y que en el momento en que eso rebotó y me dio a mí y que al poco tiempo acabarán dándome la espalda ellos también. Lo entiendo también porque lo que no quieres es que te salpique, no quieres que eso te afecte a ti también cuando ves la magnitud de lo que está llegando a pasar y tú no quieres que eso te acabe afectando. Um, Como digo, fueron momentos muy duros y difíciles porque además las notas empezaron a bajar mucho. Nunca había suspendido un examen yo, ¿vale? La nota más baja que había tenido hasta segundo de la ESO había sido creo que había sido un 6,8, un 7. Pues en ese punto empecé a suspender exámenes. Bueno, alguna asignatura creo que me quedó. Eh, Como digo, hay muchas cosas, chicos, que ya no recuerdo. Muchas, muchas. La verdad que ya de alguna manera automáticamente he ido bloqueando todo. ¿Vale? Me acuerdo solo de ciertos flashes y cosas. Am, sí que recuerdo de que al final obviamente mis padres se acabaron enterando por todo, por los padres de mis amigos, por lo que me pasaba, por los vómitos, todo. Mis padres obviamente acabaron interviniendo, fueron al colegio y fueron a denunciar lo que estaba pasando. Como siempre los colegios dicen que no sabían lo que pasaba, que no se habían enterado, que nunca, que les pillaba de sorpresa, que cosas de ese estilo, ¿vale? Eh, y no es verdad, ¿vale? Obviamente, cuando pasan este tipo de cosas, todo el mundo se está enterando. Claro que lo sabían, chicos, claro que lo sabían, obviamente. Mis padres obviamente fueron a hablar con la jefa de estudios, con la directora, denunciaron la situación. Hubo un día que mi padre con toda la raya que tuvo fue a hablar directamente con los niños, ¿vale? Y les amenazó de que la última vez que me tocaran, porque cuando volviera a pasar él tomaría cartas en el asunto, ¿vale? Obviamente no les iba a poner la mano encima, porque a mí a una persona que sufre bullying se la pueden poner, pero en el momento que a un niño le pongan la mano encima a un adulto, eh, literalmente está en la policía entra de por medio y se te cae el pelo, ¿vale? Es tan simple como eso, injusto, pero... Pues bueno, recuerdo que mis padres intervinieron. El momento que aquel día que mi padre se acercó con mucha rabia al colegio, porque era un día que me habían vuelto a pegar, ¿vale? Me había recogido a mi padre, yo estaba llorando. Eh,
y lo que hizo es decirme, ven conmigo que no vamos al coche. Entró al colegio y ¿dónde están? ¿Dónde están? Dímelo ahora mismo dónde están. Y le dije dónde están, yo me estaba avergonzando, recuerdo que cuando me cogió de la mano para llevarme a donde estaban sentados algunos de los que me pegaban, ¿vale? Y estaban ahí tan tranquilos, sentados en un banco, hablando con algunos de sus compañeros. Recuerdo que yo estaba así. No me acuerdo bien lo que les dijo mi padre. Sí que les amenazó de que la última vez que me tocaran, porque si volvía a pasar, se iban a enterar. Y yo estaba así mirando para el suelo, ¿sabes? Detrás de él, casi rojo, casi porque me estaba sintiendo avergonzado, ¿sabéis? O sea, que me tenga que sentir yo avergonzado de algo que cuando deberían ser los propios agresores, ¿sabéis? Hasta ese punto llega la víctima, ¿sabéis? Y, y recuerdo que al poco, después de aquello que pasó, creo que fue al día siguiente, ¿vale? Al día siguiente o a los 2, 3 días, esto no lo sé yo, no es algo que yo no recuerdo, pero lo sé porque mis padres me lo contaron luego, con el tiempo, que la madre de uno de los que no me pegaban, porque era uno muy chiquitito, era un niño que me llegaba por el hombro, ¿vale? No tenía fuerza para pegarme, pero era uno de los que me insultaba muchísimo, sacaba toda la rabia, me humillaba, me intentaba, pues es humillar, insultar cada 2 por 3, reírse de mí, ¿sabéis? Era chico que tenía muchos problemas, ¿vale? Con 13 años o así, mm, yo ya la había visto, o sea, él ya había probado droga, ¿vale? No recuerdo qué tipo de droga, no voy a deciros porque no quiero, pero sí que recuerdo que estaba muy desnutrido, era un niño que tenía muchos problemas familiares, sus padres estaban separados, su madre, bueno, creo que había tenido denuncias con su pareja, no sé, había un rollo muy detrás. Pues recuerdo que a los 2, 3 días después de aquello, vino la madre del niño este con un brazo escayolado diciendo que mi padre le había roto el brazo, ¿vale? A ella. Y, y bueno, obviamente la policía tuvo que, porque el instituto se vio obligado a llamar a la policía, vino la policía, cogió a mi padre y a esa señora en una sala, ¿vale? Y para meter presión, obviamente, y al final se desmoronó la madre y dijo que todo había sido una mentira, que tenía el brazo bien, se lo tuvo que quitar y que se lo había inventado todo, ¿vale? Eh, Siempre normalmente cuando hay un niños de este tipo hay una familia bastante desestructurada, ¿no? Como es el caso. El instituto que hizo, pues el instituto, llegados a puntos de esto donde ya la policía estaba por medio y todo, sí que, bueno, es que no hizo nada realmente. ¿Qué hizo? Mira, las mayores castigos que hizo fue expulsar una semana o 2 semanas, alguno de ellos, 2 semanas como máximo, del colegio a algunos de ellos. Algunos de ellos, estoy hablando de que a lo mejor eran 3 alumnos, ¿vale? Cuando habían sido 6, 7 alumnos que me pegaban, ¿vale? Obviamente unos con mayor intensidad que otros. Y luego todos los observadores, ¿vale? De muchos que habían estado observando. Bueno, es que los de observando ni los voy a contar porque son 25, 20 y pico alumnos, ¿vale? Pero luego había un grupito más reducido, a lo mejor de 10, no sé, después de ese grupo de 6, 7 que me pegaban, había otro grupo de 6, 7 que a lo mejor eran de bullying, pero del bullying más sutil. No hablarme, yo hablarles a ellos y ignorarme, a reírse de mí, humillarme, insultarme, pero insultos así que nadie se diera cuenta, tirarme cosas. Bueno, pues ese tipo de alumnos, ¿vale? No se les hizo nada, obviamente, ¿no? Y a mí, chicos, es que ahora viene lo bueno. A mí se me expulsó 3 días, ¿vale? Es que es increíble. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón que dio el instituto? Porque yo también había respondido y había
bueno, había respondido a ciertos actos de todos estos, bueno, del bullying que me daban diariamente y las palizas que se me da cada día, pues ciertos días yo había respondido, ¿vale? Me produce tanta gracia, chicos. Pues ya había respondido, ¿vale? Obviamente que había respondido, porque, porque nadie hace nada. Eh, Creo que es un acto natural de que si a mí me están pegando entre muchos, yo intente responderme, defenderme de alguna manera. Cuando tengo dos que me están cogiendo por detrás, uno que me coge por el cuello, dos que me están pegando, puñetazos en el estómago. Es que, ¿en qué cabeza cabe, chicos? Es que tengo que ser un muñeco que diariamente se deja pegar. Bueno, pues se me expulsó a mí 3 días. O sea, os podéis creer hasta dónde llega. Yo ahora que he sido profesor, ¿vale? Yo ya veo, entiendo ya las cosas más, ¿vale? Porque si no se expulsa a la víctima o no se le da algún tipo de castigo a la víctima, ¿vale? Parece ser que el colegio esté siendo totalmente partidario, ¿vale? Hacia un lado. Y el colegio lo que tiene que es intentar ser neutral, ¿vale? Entonces, de alguna manera, tiene que darle eh, algo de comer, ¿no? A los familiares de los agresores. Porque si no, obviamente los vas a tener ahí, boom, metiendo una presión que obviamente la familia de la víctima no puede hacer. ¿Vale? Cuando tú tienes un caso de bullying tan grande como el que yo tuve, ¿vale? Donde estaban implicadas directamente, ¿vale? Directamente en primer plano, en primera línea, ¿vale? Porque, vuelvo a decir, no voy a hablar de, del grupo en segunda línea, ¿vale? Ya de los que te ignoran, te tiran cosas, ¿vale? Vamos a dejar ese grupo que me parece muy injusto, o sea, hasta ese punto hay que llegar, ¿vale? Vamos a solo tener en cuenta al grupo de los que me pegaban, me daban palizas y todo eso, ¿vale? Pues son a lo mejor 6 familias que tienes allí, donde vas a tener diariamente ahí 6 familias metiendo presión y defendiendo a sus hijos, obviamente, ¿vale? Contra una sola familia. El colegio se ve en una situación que sí o sí tiene que pues eso, dar un cierto, no sé cómo llamarlo, ¿no? Un poco de lo que quiere, ¿no? La otra parte. Bueno, pues eso es lo que yo viví, ¿vale? Eso es lo que yo viví. De ahí me cambiaron de colegio, ¿vale? Obviamente. Al año siguiente me cambiaron de colegio. Pero eso es algo que te marca de por vida. Yo es algo que a partir de ahí he sufrido muchas consecuencias. Yo desde los 16 años he estado en tratamiento psicológico. Hoy en día tengo 33 años y sigo en tratamiento psicológico y seguramente esté de por vida en tratamiento psicológico porque lo necesito. ¿Vale? De ahí, debido a todo esto que pasó, yo he sufrido de ansiedad social, una fobia social que llevo arrastrando de por vida, que después de que me cambiaran de colegio, vale, durante lo que es tercero, cuarto de secundaria, hasta que en bachillerato ya la cosa obviamente mejoró, ¿vale? Porque eso, cuando llegas a bachillerato solo están los alumnos que normalmente ya saben comportarse, han madurado ya, saben, todo lo que es aunque suene mal, ¿vale? Pero sería todo lo que es la, la muchedumbre, ¿sabes? Lo peor ya se ha ido, ya obviamente no ha seguido estudiando. Entonces el ambiente mejora mucho. Pero todos los 2 años que yo tuve de tercero y cuarto y secundaria en el nuevo instituto que tuve,
volví a sufrir de bullying, ¿vale? Volví a sufrir de bullying, no a la misma intensidad que en el anterior, ¿vale? Nunca hubo eh, maltrato físico, pero sí hubo psicológico, ¿vale? En plan, pues, reírse de mí, humillarme, meterme apodos, eh, sentarse, alumnos que se bajaban el pantalón y se sentaban encima mío, encima de mi pupitre, coger el bañador de piscina y tirarlo por el suelo y todo el mundo y varias personas pisarlo y tal. De ahí, alguna vez alguno lo que hizo es muy desagradable, pero lo voy a contar, quitarse los pelos de la zona púbica, ¿vale? Y esos pelos ponerlos en el estuche, donde tienes los bolígrafos y todo, y tú abrirlo y tener ahí todos los pelos, ¿vale? Y después todo el mundo reírse. Cosas así, ¿vale? Que además yo ya era más consciente, por tanto, además yo ya venía condicionado por lo que me había pasado, entonces era como, ¿por qué a mí? ¿Por qué siempre me pasa a mí? Empiezas a culpabilizarte de que tú eres el problema, de que tú eres un bicho raro, que, que eres un marginado, que eres escoria. Empieza a interiorizar todo eso, a pensar que siempre que te pasa todo a ti porque realmente eh, no mereces más, no mereces tener amistades, no empiezas a minusvalorarte y todo. Sí que me achaco un poco de no haber sabido reconducir la situación, ¿vale? Cuando yo me cambié de colegio no fui capaz de, de recuperarme de lo que me había pasado, iba con mucho miedo al nuevo instituto, al nuevo colegio, tenía mucho miedo que me pasara lo que ya me había pasado, y cuando vas con mucho miedo, sobre todo en la secundaria, ¿vale? Y en este caso eran tercero de secundaria, cuando vas con mucho miedo y además un nuevo colegio, eres un blanco fácil para, para los alumnos disruptivos, ¿vale? Esos alumnos, en todo instituto hay alumnos que necesitan llamar la atención, alumnos que totalmente fracasados, frustrados, infelices y que necesitan realmente alguien con quien sacar toda esa rabia que sienten. Y es muy fácil, y el blanco fácil siempre es la persona que está callada, que no habla, que, que aguanta todo. Y yo venía totalmente con mucho miedo. Tenía mucho miedo que me pasara lo que ya me había pasado. Y eso hizo, como digo, que fuera el blanco fácil, ¿vale? Para que me volviera a pasar lo que ya me había pasado antes. En estos casos lo que hice es aguantar, aguantar y aguantar, ¿vale? Sufrí de bullying, ¿vale? De bulimia, perdona, de bulimia, donde vomitaba todo, llegué a estar muy, muy delgado, totalmente demacrado, donde tuve que ir al hospital, ¿vale? Y a punto estuvieron de hospitalizarme. Ya le dijo el doctor, bueno, mi madre ya me dijo después de tener la cita con el doctor de que si seguía así me iban a tener que hospitalizar, ¿vale? Inyectarme eh, comida intravenosa, ¿vale? Hasta ese punto estaba llegando, ¿vale? Mi salud. Eh, como digo, vomitaba continuamente, tenía pánico y miedo de ir al colegio, eh, tenía muchas ganas de faltar, pero me obligaba a ir porque, no lo sé, me obligaba a ir porque siempre desde pequeño me habían interiorizado que al colegio no se puede faltar, tenía miedo a la reacción de mis padres y me obligaba a ir, pero creedme que para mí era un infierno. Y, y bueno, fui lo suficientemente fuerte para aguantar y conseguir pasar la secundaria, ¿vale? Que realmente fue un infierno para mí, toda la secundaria. Los dos primeros años en el primer instituto, los dos siguientes años en el segundo. Eh, como digo, el que me pasara dos veces seguidas
tiene una razón de ser y es por lo que he dicho. Tienes que ser muy fuerte y tienes que ser fuerte de voluntad para que si te ha pasado una vez, saberte reconducir, no volver a caer en el mismo error. Pero es fácil decirlo, difícil hacerlo cuando eres un niño de 13, 14 años, ¿no? He leído noticias durante el día de hoy de alumnos, de niños que se han suicidado debido a eso y es muy triste que haya casos de este tipo. Es muy importante que se le dé importancia, la importancia que se merece a lo del bullying, que se actúe, que no se tenga miedo a decir eh, lo que te pasa, porque cuanto antes lo digas, antes se podrá tomar acción. Es muy importante que se diga a tus padres, sobre todo, porque los padres son los que más presión pueden meter al instituto, ¿vale? Obviamente que si tienes confianza con algún profesor, comunícaselo también, pero sobre todo a los padres, repito, porque al final si no hay solución, que es lo que suele pasar tristemente, lo que es inmediato es que que te cambien del colegio, ¿vale? Cuanto antes. Que no se empiece a hacer una bola, no tengas miedo a denunciarlo, no te comas ese problema tú mismo, no exprésalo, ¿vale? Comunícalo, eh, porque al final no le des el orgullo a esas personas de acabar con tu vida, ¿sabéis? Tu vida es muy preciada, vales muchísimo, como para que cuatro energúmenos, eh, no sé cómo decirlo, es que no quiero decir un insulto, pero cuatro escorias básicamente, ¿vale? Acaben con tu vida, ¿vale? Porque como digo, no lo mereces. Y los que tenéis hijos, pues intentad comunicaros mucho con vuestro hijo. Cualquier pequeña cosa que notéis, hablad con él. Y porque nunca sabéis lo que hay detrás. Creedme que lo que menos va a hacer normalmente la víctima es hablar de ello, ¿vale? Va a intentar ocultarlo por todos los medios posibles, pero siempre hay formas de notarlo, creedme, siempre hay formas. Lo veréis más triste, lo veréis que no coma, veréis que su rendimiento escolar baje. A la mínima que notéis algo, hablad con él, y tal tutor, hablad con él, no sé, intentad hacer cosas. Y ya está, simplemente eso. Lo dejo por aquí, pero como digo, va a haber una segunda parte que voy a hacer, ¿vale? Hablando de un segundo caso que yo viví ya como profesor en un instituto donde tuve que vivir como una niña estaba sufriendo de ello y yo tuve que dar la cara por ella y aún así, pues, vives cómo se hacen las cosas de puerta para adentro. Y creedme que es muy frustrante. Así que nada, os mando un beso, os quiero chicos y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta la próxima.